De todos los temores que se apoderan de nuestro corazón, ningún temor es más fuerte que el temor de la muerte. Algunos te dirán que la muerte es una parte natural de la vida, pero si la muerte es solamente parte de la vida, entonces ¿por qué provoca tanto enojo y tristeza? Cuando Dios creó a la humanidad, su intención era que con el paso del tiempo creciéramos más y más hermosos. Pero en un momento trágico, desatamos el pecado en el mundo y todo se quebró, incluyendo nuestros cuerpos. La muerte es la consecuencia máxima del pecado, y por eso el corazón de Dios se llena de ira y tristeza aún más que el nuestro, porque la muerte no era parte del plan original de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús se acercó al sepulcro de su amigo Lázaro, se estremeció con enojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba conmovido con el sufrimiento causado por la muerte, una maldición provocada por nosotros mismos. La maldición de la muerte era física, tanto en el mundo como nuestros cuerpos estaban en deterioro. Pero la maldición de la muerte también era espiritual, separando a la humanidad eternamente de su Creador, la fuente de toda luz, amor y vida. Pero debido al increíble amor de Dios, Él escogió renunciar a todo poder y gloria para rescatarnos de la muerte. Jesús, el único Hijo de Dios, fue expulsado de la presencia del Padre y arrojado a la oscuridad absoluta, tomando nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo la maldición que pertenecía a la humanidad, liberándonos de la atadura que tenía la muerte sobre nosotros y comprándole un lugar a la humanidad al lado del Padre para siempre. Llegará el día cuando por fin regrese el verdadero Rey para restaurar al mundo a su máximo esplendor, y nosotros juntamente con Él, renovando tanto nuestras almas como también nuestros cuerpos. Seguirás siendo tú mismo, pero aún más. Finalmente serás el verdadero tú. Nuestro futuro no es un futuro etéreo, uno que es impersonal. No vas a estar flotando entre las nubes. Vas a caminar, comer, reír, abrazar y cantar con grados de poder y júbilo que ni puede imaginarse ahora. Algunos te dirán que no hay que temer a la muerte porque es parte de la vida. Pero Jesús dice que no hay que temer a la muerte porque la muerte ya ha sido derrotada. Y llegará el día cuando Jesús te abrace con sus manos cicatrizadas por los clavos y te dirá: bienvenido a casa. Tengo tanto que mostrarte. Señor, te damos la gloria, papá, porque solo tú la mereces, Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque no hay nadie como tú, Jesús, porque no hay nadie, Señor, que se compare a tu presencia, papá. Y hemos venido, Señor, delante de tu presencia, Dios, a adorarte, Jesús, y a bendecir tu nombre, Dios. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Reconocemos, papá, que sin ti, Señor, no podemos caminar. Papá, reconocemos, Dios, que te hemos fallado, Jesús. Papá, y pues hoy venimos delante de tu presencia, Dios, a entregarte nuestra mejor oración, a entregarte, Señor, nuestra mejor alabanza, Dios. Papá, y que esta alabanza y oración que te vamos a dar suba delante de ti como dolor fragante delante de tus pies, Dios. Quiero conocerte cada día más a ti y estar en tu presencia y adorar.
Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. El que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Jesús, porque en tu presencia danzamos libres, Dios. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia Rama hoy abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios,
siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestros en tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas brillando. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas brilla en gloria. Oh, 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 oh. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están mis amados? ¿Cómo están en este día? Espero que se encuentren súper bien y muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, allá en sus casas. Hoy, como todos los domingos, vamos a compartir una porción de la palabra y estamos en el libro de Santiago y vamos a continuar viendo el capítulo 2 de Santiago desde el versículo 14 al versículo 26. La palabra que tengo para ustedes en el día de hoy y que espero en el nombre del Señor Jesucristo que sea el Espíritu Santo dirigiéndome para que llegue a ustedes de la mejor manera. Le pido a Dios que Él me guíe en las palabras que debo decir en este día. En el nombre de Jesús. El título de la predicación del día de hoy es Perfeccionando nuestra fe a través de las acciones. Perfeccionando nuestra fe a través de las acciones. Vamos a ver un contexto histórico para poder ir más profundo sobre esta palabra en el día de hoy. Santiago, desde que empieza su epístola, desde que empieza esta carta, le está hablando a las 12 tribus que están en la dispersión, que están en la diáspora, que están regados por todo Israel. Y él está diciéndolo desde la iglesia de Jerusalén, como líder principal de la iglesia, concentrándose más que todo en lo social y en lo que está sucediendo en ese momento dentro de los hermanos y la discriminación y toda la falta de acción por la misma medida de fe que ellos tienen hacia la ayuda a las demás personas. ¿Qué es lo que quiere Santiago realmente? El apóstol Santiago quiere es que no haya humillaciones y que no haya discriminaciones entre los hermanos por las diferentes clases sociales. Le está hablando a los que no ayudan a los necesitados, porque esta palabra realmente es para ellos. En esa época, en ese tiempo, se les está dirigiendo a aquellos que omiten una ayuda a las demás personas, teniendo la forma de ayudar, que es lo que alarma a Santiago en esta epístola. Aún siendo miembros de la congregación, es decir, aún viendo las necesidades de sus hermanos, no lo hacen. Y él les pide que lleven a la práctica la fe, desde el amor por el prójimo, con mucha misericordia. Es decir, que apliquen ese segundo mandamiento que el Señor nos da a nosotros, que es amar al prójimo como a nosotros mismos.
Si hay alguien sufriendo, ¿cómo podríamos nosotros no pensar que podemos ayudarlos? Es como nosotros mismos tener el sustento, tener con qué, y nosotros mismos padecer, porque no queremos gastarlo. Claro que hay personas así, pero en este caso no vamos a esos tacaños extremos, ¿sí? Vamos a lo que realmente nosotros deberíamos hacer teniendo el sustento del Señor. Y por medio de la epístola de Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, Dios quiere llevar a los miembros de la iglesia a una mejor socialización entre hermanos, hermandad, compañerismo, unión, compartir, misericordia, acción por la fe. Nosotros vemos las palabras fe y obra en estos pasajes de una manera relevante. Ahorita lo vamos a leer de una manera relevante. Y es importante que nosotros entendamos que la fe es la confianza que nosotros tenemos en Dios, y que hacer obra es hacer manifiesta nuestra fidelidad con buenas acciones. Y esas acciones se hacen también por el ejemplo del amor que Dios pone en nosotros. Y el Señor nos dice en su palabra que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera y todo lo soporta. Esta epístola que hace Santiago es para tocar el corazón y el sentido y el conocimiento exacto de lo que es la fe en los hermanos de la congregación y en todos los que están dispersos, para que apoyen y ayuden a otros también. Y es la mejor manera, es la mejor forma de nosotros mostrar una buena obra en el Señor. Es la mejor. Cuando tenemos fe, nosotros somos fieles a Dios. Eso es importante que lo entendamos. Las buenas obras no se pueden quedar en el intento. O sea, es decir, voy a ver cómo ayudo, yo quisiera hacer esto, o mañana lo voy a hacer, o voy a ver qué puedo ayudar, yo cuando tenga voy a hacerlo. No, la buena fe no se puede quedar en eso. Las acciones tienen que ser inmediatas, las acciones tienen que ser ya. Miren, mis amados, yo quiero decirles algo, y es que el camino a la perdición, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. A veces pensamos que estamos actuando bien, pero realmente no lo hacemos. No sumemos los que hacia allá van. Quiero decirles que la confrontación y las 7 preguntas que se encuentran en esta porción de la palabra sobre la ejecución de las obras que hace el hermano del Señor Jesús en este libro están en primera persona. Y los pero están marcados dando a entender de que la obediencia no es una realidad ejecutada y que está haciendo un cuestionamiento sobre el actuar de los creyentes en Cristo. Es decir, en primera persona. No está diciéndolo a la iglesia como tal, o sea, él lo dirige a la iglesia, pero no en términos generales. Lo está diciendo: tú debes hacer esto, tú también debes hacer esto. O sea, que está en primera persona todo lo que Santiago está diciendo en esta porción de la palabra, en esta epístola, en este capítulo exactamente. Ahora quiero que vayamos un momento a leerlo y vamos a mirar lo que realmente estaba sucediendo en esa época. Es en el momento exacto en la iglesia de Jerusalén y con los que están en la dispersión. Y sería bueno, antes de leer la palabra, que nosotros pensáramos: ¿cómo es ahora? Si en esa época, en ese tiempo, estaba sucediendo eso, bueno, entonces, ¿cómo es ahora? ¿Cómo es ahora? Siento que no hay ninguna diferencia. Es más, ahora hay como menos misericordia que en aquel tiempo. Estaban la iglesia saliendo del lado de Jesucristo. Tenían al Señor al lado, vieron todas las obras y toda la forma como Él se manifestó, vieron toda la misericordia, vieron toda la compasión que Él tenía, y sin embargo llegaron
Fueron pocas las décadas que se necesitaron para que se olvidaran de todo esto y simplemente se quedaron con lo básico. ¿Y cómo es en nuestra época hoy en día? ¿Habrá alguna diferencia? Estamos en el mismo camino, en la falta de acción por nuestra fe. Los invito ahora sí que me acompañen a leer Santiago capítulo 2 del versículos 14 al versículo 16. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos a dejar ahí y ahora continuamos la lectura. Yo los invito a que miramos que la fe necesita mostrar literalmente sus acciones. Cuando la palabra del Señor habla en el versículo 14 y dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta que nos va a llevar a pensar que debe haber una respuesta negativa. Pero el Señor Jesús nos da mejor la respuesta acerca de esto que está diciendo el apóstol Santiago. Dice Efesios capítulo 2 versículo 8: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9: No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es por gracia y misericordia de Dios, eso lo tenemos totalmente claro. Y a primera vista da la impresión de que Santiago en su epístola está contradiciendo lo que el Señor está diciendo, lo que inclusive el apóstol Pablo está diciendo en este capítulo de Efesios, en el segundo capítulo de Efesios. Parece que se estuvieran contradiciendo, y la verdad no es así. Miremos. No sirve hablar de fe o hablar de fidelidad si no se demuestra con las acciones, porque la fe es fidelidad a la obediencia que le debemos a Dios, y no sirve de nada solamente con decirlo, sino que hay que demostrarlo con obras. Eso es lo que Santiago está afirmando. La salvación es por fe, y eso no tiene cambio, es así, es verdad, pero Santiago dice que debemos mostrar nuestra fe con nuestras obras. Ahora, Santiago no está diciendo que si no hay obras no vas a ser salvo. Más bien es que si tú tienes fe en el Señor Jesús, que no solamente dio cosas materiales, sino que dio su vida por todos nosotros, por toda la humanidad, por ti y por mí. Dice, entonces, ¿cómo podrías tú decir que tienes fe en Él? Si tienes un corazón egoísta, que no es capaz de compartir, que no es capaz de esforzarse para ayudar a los demás, mi hermano, nunca te va a sobrar nada, nunca te va a sobrar algo. Si tú no dispones tu corazón, jamás irás a la acción por medio de la fe. Nunca vas a tener tiempo, nunca vas a estar suficientemente descansado, nunca te va a sobrar un recurso para ayudar a los hermanos que más lo necesitan. Eso es lo que Santiago está diciendo. La respuesta sería que no serás salvo. La respuesta a la pregunta que está haciendo Santiago, la cual vimos en el versículo 14. Entonces, la respuesta sería que no serás salvo.
no porque no hiciste obras para ayudar a otro hermano, sino, ojo con lo que te voy a decir, no serías salvo no porque no hiciste obras, porque la salvación, y lo tenemos muy claro, es por gracia, es por la misericordia de Dios, sino, ojo con esto, porque realmente nunca hubo fe en ti. Es por eso, porque nunca hubo fe en ti. Es decir, no hubo una verdadera conversión. Tu conversión fue nula totalmente. Cuando tenemos fe y seguimos a nuestro Señor Jesucristo, buscamos al máximo hacer lo mismo que Él hizo, porque somos sus seguidores, porque Jesús es nuestro ejemplo. Entonces, podríamos responder a esa pregunta que hace Santiago: no sería salvo, pero no porque la gracia de Dios no es suficiente y porque se necesitan las obras para completar una salvación, sino porque realmente nunca hubo una verdadera conversión en ti, porque nunca hubo la fe suficiente para hacer lo que Cristo te dice que tenías que hacer. Yo te invito a que no despreciemos la misericordia. No podemos despreciar la misericordia. La misericordia es algo esencial en nosotros, que debemos tener en nuestro corazón, así como la compasión debe estar en nosotros constantemente. Dice el versículo 15: y si un hermano o una hermana están desnudos, mira la pregunta que está haciendo Santiago, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, es decir, están sin ropa, están sin comida, en ese día, en ese momento, justo ahí. Y dice, versículo 16: y alguno de vosotros les dice, es decir, cualquiera de ustedes están viendo la necesidad del hermano, y alguno de ustedes les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das nada de lo que ellos necesitan. ¿De qué aprovecha? Dice el apóstol Santiago. ¿De qué aprovecha? Solamente con que les desees algo bueno. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, si tú solamente le dices: ay, hermano, tú no tienes comida hoy, bueno, tranquilo que mañana seguro que sí tendrás, pero tú no actúas. Puede que tú no la tengas, pero tú puedes tocar otras puertas por causa de la necesidad de tu hermano. Y puedes llamar, puedes mirar a ver cómo haces para ayudarle. Eso es lo que está diciendo en este versículo. Y si un hermano a ti te comenta su necesidad, o tú te enteras de ella y no haces nada, absolutamente nada para ayudarle, te quedas tranquilo, tú vas para tu casa y te comes lo tuyo, tus manjares, tu nevera está llena, allá tienes todo, y tú no haces nada para ayudar a ese hermano. Ahora, no necesariamente él tiene que decírtelo a ti, pero tú prestas oído, tú te enteraste de que el hermano está necesitado por otra persona. Tú no necesitas directamente comunicarte con esa persona, pero si tú no haces nada para ayudarle, ¿de qué sirve si nosotros solamente le deseamos el bien cuando el Señor a ti te ha provisto, te ha sustentado? Tú tienes allá, tú tienes la manera, tú conoces a alguien que lo puedes hacer y tú no haces absolutamente nada. ¿De qué sirve simplemente dar un buen deseo? Ahora, eso sería totalmente inútil, totalmente inútil. A esa persona no le estás ayudando ni con vestido, ni con su alimento. No le estás ayudando en nada. Sería fingiendo la fe. Lo que tú estás haciendo ahí es fingir que tienes fe en nuestro Señor. Fingir que tienes un Padre que te provee todos los días. Estás fingiendo ser cristiano. Eso es lo que Santiago nos quiere decir. Para alguien que necesita las cosas básicas de la vida con urgencia, un saludo de despedida deseando el bien realmente no ayudan de mucho. No ayudan de mucho, porque la fe por sí sola no es suficiente, a menos que se hagan buenas acciones. Y tú tienes la capacidad de hacer buenas acciones.
quiero decirte que la fe genuina, cuando hay una fe realmente en nuestro corazón por el Señor Jesucristo, por todo lo que es Él con nosotros, cuando realmente creemos en Él, se demuestra. La fe genuina se demuestra. Versículo 18 de Santiago, capítulo 2, ahí estamos. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Mira que está hablando en primera persona. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando se refiere al tú, que lo dice en primera persona, está hablando de cada uno en forma totalmente individual. O sea, a ti, que estás allá. A mí, que estoy acá. A cada uno en forma individual. Cuando la palabra está diciendo muéstrame, es decir, argumentame, demuéstrame que lo estás haciendo. No hay una forma diferente de mostrar que somos fieles a Dios. No la hay. Sino por las buenas acciones y por la fidelidad en su obra. Y quiero decirte, mi amado hermano, que la obra de nuestro Señor Jesucristo no son edificios. La obra de nuestro Señor Jesucristo somos los seres humanos que formamos su iglesia, tú y yo, nosotros. Esa es su verdadera obra. La compasión, la misericordia y el amor al prójimo son muestras palpables de la fe que nosotros debemos tener. Cristo hizo su obra palpable. Cristo hizo su obra alcanzable a toda la humanidad. Por eso tú y yo hoy estamos en la mano de nuestro Señor. Cuando se tiene pasión por mis obras, está hablando, cuando dice tú, está hablando en primera persona, es decir, a cada uno en forma individual. Cuando dice muéstrame, es decir, argumenta, demuéstrame. Es decir, no hay una forma de mostrar que somos fieles a Dios, sino por las buenas acciones y por la fidelidad con su obra. Mira, y su obra no es un edificio. Somos los seres humanos los que formamos su iglesia. La obra de nuestro Señor Jesucristo es su iglesia, es todo lo que Él hizo, y ahora nosotros somos esa principal obra. Entonces, no solamente nosotros debemos entender que esto es en primera persona, que es contra ti que están hablando, que es contra mí que están hablando, y la forma como actuamos nosotros, sino que también tenemos que demostrar, tenemos que argumentar cómo está realmente nuestra fe delante del Señor. La compasión, la misericordia y el amor al prójimo son muestras palpables de la fe que nosotros tenemos. Cristo hizo su obra totalmente palpable y la hizo alcanzable para toda la humanidad. Cuando se tiene pasión y se tiene amor por algo o por alguien, eso se tiene que demostrar con la acción. Cuando tú tienes amor por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu hermano, tu papá, tu mamá, tú debes demostrar con una acción ese amor. No es decir como algunos, no, ella sabe que yo la amo o él sabe que yo lo amo. Hay que mostrar de lo que nosotros tenemos desde adentro a esa persona. No es decir, darle solamente a los hijos lo material. Es mostrar de lo que tenemos adentro, de nuestra fe en el Señor, de lo que somos en Cristo, es mostrarle a nuestros hijos ese cariño, ese amor, cómo es que estamos realmente con ellos. Cuando nosotros tenemos a alguien por lo cual o por la cual nosotros nos interesamos, mostramos realmente con acciones cómo es su forma, cómo es que nosotros actuamos con ellos, ¿verdad? Cuando estamos en ese tiempo de enamoramiento con nuestra esposa, nuestro esposo, o los que hoy son novios, ¿cómo demuestran ustedes ese amor, ese cariño tan especial que tienen por esa persona? Con detalles, con una llamada, con memes, con tantas cosas. Bueno, esa acción es lo que realmente muestra lo que tú estás sintiendo por esa persona.
Y es lo mismo que debes hacer tú para mostrar tu fe. Es lo mismo. Es igual. Tienes que tener una acción palpable, que se vea realmente de lo que tú estás haciendo. De la misma manera, cuando tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, nos debemos interesar por agradarle y por servirle a Él. Y la mejor manera es con buenas obras, hacia los necesitados, en el contexto de lo que estamos hablando hoy en nuestra palabra. Por los enfermos emocionales, por los enfermos física y espiritualmente, por ellos debemos hacer buenas obras. Es imposible que se diga que nosotros somos fieles a Dios si no le demostramos con buenas acciones. Mi hermano, yo quiero decirte algo en este día, y es que la fe va de la mano de las buenas acciones. Es bueno que eso nos quede muy claro hoy. Versículo 19 de Santiago nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer que hay un solo Dios, como Santiago lo está diciendo, es lo correcto, porque hay un solo Dios. Pero muchos hermanos y hermanas de la congregación dicen creer en Dios, pero no pasan de ahí, o sea, no lo manifiestan de ninguna manera. El solo hecho de que nosotros digamos que tenemos fe en Dios no nos hace verdaderos cristianos. Tenemos que mostrar si realmente lo somos con lo que hacemos. No lo hacen, ¿sabes por qué? Porque se quedan en la sola creencia y no viven la realidad en Cristo. Se quedan simplemente ahí. Yo tengo fe, yo creo en Dios. Algunos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Él me quiere así. Pues no es lo correcto. Y no es así como Dios te quiere. Eso, hay un dicho por ahí popular que dice que mucho tilín, tilín y nada de paleta. Es esto mismo. Decir simplemente tengo fe y no tener acción es como hacerle competencia a este dicho que hay. Dios nos da ejemplo con un amor perfecto. Por eso no podemos dar amor de cualquier manera. No estaríamos representándolo nosotros a Él como sus hijos. Este libro nos está haciendo a nosotros la aclaración de que el diablo cree y tiembla, ¿verdad? Sin embargo, hace obra contraria a las de Dios, buscando siempre hacer el mal. Una persona que cree en Dios buscará por su fe, por lo que él está creyendo, hacer el bien y ayudar donde más pueda al prójimo. Es la manifestación de nuestra fe en Dios. El versículo 20, quiero que le prestamos bastante atención a lo que dice en cuanto al hombre vano. Dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Se está refiriendo al hombre que realmente toma las cosas de cualquier manera. Falta de conocimiento y entendimiento es lo que está diciendo esta epístola de Santiago cuando dice hombre vano. La palabra vano, eso es lo que nos está diciendo. Y se traduce también como creer en tonterías o ser tonto. Ahora, al pensarlo, no ser tonto la persona como tal, sino ser tonto al pensar que lo que se está diciendo que debemos hacer es una tontería y que no es así. En este pasaje está usando la palabra, el término, la palabra kenos, la palabra griega kenos, que es una palabra primaria que literal o figurativamente significa vacío, significa vano, que es la palabra que estamos mirando en el texto bíblico, o significa hueco. Ahora, la Biblia cuando se refiere a tonto o cuando se refiere a insensato o necio, no quiere referirse a que la persona carece de capacidad mental. Es decir, no le está diciendo bobo directamente a él, o le está diciendo discapacitado mental directamente a la persona. No es eso lo que la Biblia quiere decir. No es eso lo que Santiago quiere decir, y mucho menos es lo que yo también quiero decir, porque yo no puedo contradecir lo que la palabra está diciendo. Lo que
Por lo que generalmente está diciendo es que una persona, un hombre vano, que está tomando las cosas como si fuera un juego, que no le está prestando la atención debida, que lo está tomando como una tontería, quiere decir que es un tonto al pensar de esa manera. Y que por lo general esa persona está despreciando la razón y sigue un proceder moral contrario a las normas justas de Dios, a las ordenanzas de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. No podemos ser hombres vanos, mujeres vanas, con una mente vacía, tomando esto a la ligera y a la carrera. Cuando Jesucristo llamó a los fariseos necios y ciegos, lo hizo apropiadamente. ¿Por qué? Porque son personas que no eran sabias, ni tenían valor moral alguno. Eran vacías, eran vanos, porque habían distorsionado la verdad de las Escrituras a causa de tradiciones humanas y habían seguido un proceder de hipocresía. Es decir, no estaban haciendo lo que Dios les estaba mandando hacer, sino que ya eran normas y pautas de gente. Eran vanos, eran necios, eran hipócritas. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 1, nos dice que la gracia de Dios no debe recibirse en vano. Mira lo que dice la palabra. La gracia de Dios no debe recibirse en vano. Es decir, la gracia de Dios tú no puedes cogerla como si fuera un juego. La gracia de Dios tú no puedes cogerla como si fuera una tontería. La gracia de Dios tú no puedes pensar en ella tontamente. Eso es lo que está diciendo la palabra en este momento. Y Efesios capítulo 5, versículo 6 nos está diciendo a nosotros: nadie, absolutamente nadie, os engañe con palabras vanas. Vaya a su Biblia, ahí la tiene, háblala. Efesios capítulo 5, versículo 6. Y lo vuelvo a repetir: nadie os engañe con palabras vanas. Cuando dice palabras vanas, es decir, que nadie te engañe a ti con tonterías, nadie te engañe a ti con pensamientos contrarios a las que Dios está realmente colocando en su palabra. No te dejes llenar de emociones, no te dejes llevar de unas motivaciones que no son reales. La fe tiene que tener obras, deben haber unas acciones que hagan palpable esa fe que tú tienes en el Señor. Y el argumento que tiene más importante aquí Santiago es que las obras son el resultado de una verdadera fe en el Señor. Eso es lo que él está diciendo. Porque solo puede demostrarse por medio de lo que uno hace. Si tú estás muy sentado en una silla y no estás haciendo nada en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, mi amado hermano, tú no tienes la verdadera fe. Aunque lo profeses, aunque lo hayas dicho a muchos vientos, aunque andes con la Biblia debajo del brazo, no tienes una verdadera fe. Tú no eres un verdadero convertido. Y debemos mostrarlo con las acciones. ¿Y sabes por qué? Porque la obra y la fidelidad en el cuerpo de Cristo perfeccionan la fe. Ellos se perfeccionan. La obra es la finalidad y la perfección de la fe. Versículo 21 de Santiago nos dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Quiero explicarte estos pasajes para que lo entendamos un poco más. Cuando la palabra dice en el versículo 22, actuó juntamente, quiere decir, hay una palabra griega que es la palabra sunergio, que significa sinergia. Y viene de dos palabras, que es una trabajar y la otra junto. O sea, es una palabra compuesta. Y significa cooperar, significa ayudar, significa colaborar. ¿Y sabes por qué? Esto nos está indicando que hay una armonía suficiente que debemos llevar a la práctica, que hay una sinergia suficiente
entre la fe vertical hacia Dios y las obras horizontales en un mundo lleno de necesidades. Eso es lo que está hablando la palabra cuando dice actuó juntamente. ¿Sabes por qué? Porque la fe es una armonía entre lo espiritual y lo práctico. Entre mi fe a Dios y cómo lo estoy haciendo. La fe es una armonía. Cuando la palabra habla de se perfeccionó, estamos en el versículo 22, se perfeccionó, nos está hablando en el hebreo la palabra eteloite, que significa llevar hasta el fin. Ojo con esto que estoy diciéndole. Se perfeccionó, es decir, llevó hasta el fin. Pero también en el griego, en esta parte, se utiliza la palabra catartizo, que significa completar totalmente, constituir o perfeccionar. Es decir, que Abraham, al mostrar su fe en la obediencia al Señor, lo que él hizo cuando el Señor, el Padre Eterno, le pidió a él que sacrificara a su hijo, Dios estaba probando la fe de Abraham. Dios estaba midiendo la fe de Abraham. Eran mucho tiempo, 3 días de camino. En ese transcurso, ¿qué cosas no pensaría Abraham cuando Dios le pidió que presentara el sacrificio a su hijo? Ahora, quiero aclararte y permíteme que haga un pequeño paréntesis. En ese tiempo los sacrificios se hacían por los pecados, por obediencia, por agradar, por alabanza. Pero en este tiempo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él hizo un sacrificio única vez, una vez y para siempre. Es decir, que en este tiempo ya esos sacrificios no valen. Ya eso no va, ya eso no existe. Ese tipo de sacrificios ya es imposible que Dios los pida. Ya no los va a pedir. Ahora, quiero que me entiendan lo siguiente. Aquí en este texto bíblico, en el versículo 22, encontramos nosotros 2 palabras clave que la acabamos de ver ahorita. Actuó juntamente y se perfeccionó. Si nosotros tomamos estas 2 frases y las ponemos en lo que estaba haciendo Abraham, el padre de la fe, y la analizamos de la siguiente manera. Es decir, actuó juntamente, quiere decir que unió la fe con la acción y se perfeccionó por lo que hizo en su fe, por la acción que tuvo. Entonces es tomar nosotros esa armonía entre lo espiritual y lo práctico. Lo que Abraham estaba haciendo era perfeccionándose en la fe, haciendo juntamente todo lo que tenía que hacer a través de la obra, a través de la obediencia en lo que tenía que hacer con el Señor. Es impresionante esta porción de la palabra, para que nosotros entendamos que la fe sin obra es muerta. Versículo 23, dice la palabra, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Eso lo encontramos en Jueces, capítulo 2. Rápidamente te digo que Rahab la ramera venían miembros de los judíos a mirar la tierra prometida. Y ellos venían huyendo porque venían también en persecución detrás. Rahab tenía fe en Jehová. Y la acción que ella tuvo fue coger a esos 2 hombres que venían huyendo y esconderlos. Y darles un sitio seguro por 3 días hasta que dejaron de buscarlos. Y ella recibió la promesa de estos varones que estaban huyendo de que ella no padecería el día que el pueblo de Israel entrara a tomar posesión de esa tierra prometida por orden de Dios, por orden de Jehová de los ejércitos. Y así se cumplió en ella. Es decir, la fe que tenían la convirtió en una acción palpable. Entonces, volviendo al texto de Santiago, Santiago cita estos 2 ejemplos
a favor de la prueba de la acción por causa de la fe. Dios en Génesis capítulo 22, que fue el texto que leímos ahorita acerca de Abraham, le prometió a Abraham, anteriormente le había prometido a Abraham descendencia, pero en esta parte Dios le está pidiendo a Abraham que entregue a su hijo. Ahora, el pensamiento, ¿cuál sería el pensamiento de Abraham? Si Dios le hizo esa promesa, Abraham sabía que Dios cumple. Él estaba consciente de lo que Dios podría hacer con él. Ahora, si Dios cumplió su promesa en darle descendencia en su vejez a los 100 años, pues no lo dicen las Escrituras, pero lo más seguro es que Abraham tenía la certeza de que Dios o le reemplazaría a su hijo con otros hijos, así de esa misma descendencia entre Sara y él, o sencillamente lo levantaría de los muertos, es decir, resucitaría a su hijo después del sacrificio. No sabemos qué pensaría Abraham en ese momento. Estos son simples pensamientos de uno, pero si nosotros nos vamos a que Abraham necesitaba fe para hacerlo, creo que es la mejor muestra de fe. Tanto tiempo tenía para pensar en lo que podía pasar con su hijo. Lo primero que se nos viene a nosotros a la cabeza cuando pensamos en fe es casualmente esta parte de la palabra. En toda la Escritura no se ve un acto de mayor fe como este, en un hombre hacia Dios. Y se nos viene a nosotros esa porción de la palabra. Ahora, yo te pido que miremos lo siguiente, que sería bueno que nosotros cuestionáramos en estos momentos cómo estamos en nuestra fe, en nuestra fidelidad y en nuestro servicio al Señor. ¿Cómo estamos haciéndolo? Si nosotros somos fieles a Dios, debemos servirle en el cuerpo de Cristo, debemos servir a la iglesia. ¿Cómo está nuestra fe para manifestarla en acciones? ¿Cómo está nuestro servicio al Señor por causa de nuestra fe? Es bueno que nos cuestionemos, que nosotros hagamos, ahora nosotros mismos nos hagamos esas preguntas. La manifestación de la fe con las obras las encontramos en el texto siguiente. Dice el versículo 26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cómo estaría nuestro cuerpo sin espíritu? ¿Cómo estaría nuestro cuerpo sin esa alma? Seríamos un cascarón tirado en el piso, un ente total. Asimismo, la manifestación de las obras es por causa de la fe. Entonces, la palabra de Dios hoy nos habla, mis amados hermanos, en el libro de Santiago, de la forma como debemos tratar nosotros a los demás hermanos de la congregación, y que no debemos discriminarlos. Y nos continúa diciendo que debemos mostrar nuestra fe de una manera palpable, de una manera real y verdadera con las obras que hacemos. Para ir concluyendo, yo quiero decirte lo siguiente: para mostrar nuestra fidelidad a Dios, nuestras obras deben ser buenas. Nuestras obras deben ser buenas. Todo lo que hagan, las obras de tus manos deben ser buenas. Si la fe no produce buenas acciones, es inútil. Totalmente. Una obra de poder notable en nosotros como cristianos, a causa de la fe, una acción palpable de nosotros como cristianos a causa de la fe, es publicar, es pregonar, es hablar de la palabra de Dios, es hablar de nuestro Señor Jesucristo, de quién fue Él, de lo que ha hecho en nuestras vidas. Es la mejor manera. Yo te invito a que miremos el Salmo 107. En el versículo 22, el salmista nos da otro ejemplo de la acción en las obras para hablar de nuestro Señor. Dice la palabra, Salmo 107, 22: ofrezcan sacrificios de alabanza
y publiquen sus obras con júbilo. Con alegría tenemos que hablar de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho con nosotros, de las cosas grandes y maravillosas que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que hablar de sus obras. Ahora, ¿cómo queremos nosotros que a nosotros nos recuerden como esos verdaderos cristianos? ¿Sencillamente porque decíamos que éramos cristianos? ¿O por la manifestación de nuestras obras? Porque somos un libro abierto para todas las personas que nos distinguen, que nos conocen. Porque somos la manifestación de Cristo aquí también en la tierra. Nosotros tenemos un propósito y es llevar el Evangelio. Hablemos de las obras de Dios, hablemos de lo que Cristo hace con nosotros. Es maravilloso. Qué bueno que hayas escuchado hoy esta palabra, que llegue a tu corazón de la mejor manera, a que entiendas que la fe sin obras es muerta, que la fe, en la fide se representa a través de la fidelidad a Dios, que las obras se representan a través de las acciones, y que la cúspide de la fe es la manifestación perfecta de las acciones que nosotros hacemos con los demás. Mi amado, mi amada, mis hermanos, mis hermanas, Dios los bendiga grandemente en esta hora. Qué bueno que hayas estado escuchando esta porción de la palabra. Y desde acá, allá tú en tu casa, yo en la mía, te digo, Dios te bendiga grandemente. Un abrazo fuerte te mando desde acá donde yo estoy. Los amo inmensamente en el amor de Cristo. Y esperamos vernos pronto. Dios te bendiga. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y te guarde cada día. Amén. Chao, amado hermano. Bendiciones. Apreciada familia, les recordamos que por motivos de la emergencia sanitaria no tendremos nuestras reuniones presenciales. Así que los invitamos y los motivamos para que se conecten con nosotros en los diferentes horarios. Domingos por medio de nuestro canal de YouTube y de Facebook como Iglesia Misión Líder, a las 9 de la mañana estaremos transmitiendo nuestro culto en vivo. También recuerden nuestro grupo de oración de martes a sábado por medio de la plataforma Microsoft Teams a las 8 de la noche. También para los más pequeñitos, para nuestros niños, el Ministerio Infantil estará montando el culto dominical a las 8 de la mañana todos los sábados. Y también, joven, hable con su líder y pregúntele sobre las reuniones que tienen los sábados por medio de la aplicación Zoom. Esperamos verlos muy pronto, los extrañamos, Dios los bendiga.